Buenos días. Hola, Mirari. Estás trabajando en el taller, supongo, ¿no? Nada menos que cerraduras Tesa. De verdad que son las mejores cerraduras. Tengo entendido. Bueno, pues tenemos aquí a una fabricante. ¿Qué estudié? Psicología. Soy psicólogo, graduado en psicología. De momento no, pero bueno, yo estoy aquí en Alicante, estamos en la alerta roja. Concretamente la ciudad donde yo vivo no, pero la de al lado justo sí. Así que estamos en alerta por la alerta, valga la redundancia. Pero de momento aquí no ha llovido casi nada, como pasa tantas veces. Hola, Rita, eres de Málaga, Rita. ¿Allí qué pasa? ¿Que no llueve o qué? ¿De la Universidad de Madrid? No. Siendo de Alicante, ¿te imaginas que fuera a Madrid a estudiar psicología? Yo estudié en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED. ¿También estáis en alerta en Málaga? También, ¿no? No lo sabía. Hola, Alex, buenos días. Pues sí que estamos buenos con la lluvia y con las danas. Y es algo a lo que por lo visto nos vamos a tener pues, acostumbrar de alguna manera, porque parece que es frecuente. Así que va a ser una nueva normalidad esta, la de, asumir que hay una nueva alerta, no se van a abrir colegios, ni se van a abrir comercios, y aquellas entidades que se dediquen a esto van a tener algunas dificultades. Se van a tener que adaptar. Buenos días, Nathan. ¿Qué tal? Bienvenido de nuevo. El lunes sí. ¿El lunes es festivo o algo así? No, no, ¿verdad? ¿Por qué lo dices, Maribel? Que yo sepa, no es festivo aquí. Buenos días, Cristina. ¿El lunes es festivo? Espérate, no caigo yo ahora. ¿Qué día festivo es el lunes? El lunes es... Hola. Ayer muy bien. Lloviendo, pero muy bien. ¿Qué festivo es? Hola, Lisette. Buenos días. Pasa el domingo al lunes, al día de la hispanidad, es cierto. Mm. Gracias, Cosmic. Pero no en todas las comunidades, ¿vale? El día de la hispanidad se celebra que el día en que llegó Colón a América. Sí, ¿verdad? Es eso, ¿no? La festividad de la hispanidad, ¿verdad? Buenos días, mamen. ¿La personalidad tiene algún componente genético? Sí, el 50%. Luis Valderas. Concretamente el 50%. No solo la personalidad, sino también la inteligencia, por ejemplo. Hasta el 50% de heredabilidad. Es como se conoce al estudio del componente genético de cosas como la personalidad, por ejemplo. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de personalidad? Pues hablamos de los rasgos de la personalidad, que son, según los estudios o el modelo con más aporte científico, que es el modelo del Big Five, los 5 grandes. Que a ver si me acuerdo de los 5, es la estabilidad emocional o inestabilidad,
¿vale? Son siempre los 5 dimensionales. Por tanto, como te digo, la estabilidad emocional se hereda al 50%. ¿Ok? En cuanto a si ponemos el foco en cada uno de ellos, hay ciertas diferencias. Por lo tanto, ya no es exactamente el 50% si vemos una a una. Pero en general, aproximadamente el 50%. Esto se le llamaría neuroticismo, ¿vale? Neuroticismo es la cantidad de estabilidad emocional que uno tiene. La afabilidad, que es esta dimensión entre muy afable o muy del otro extremo, que es psicoticismo, de muy poca empatía, ¿vale? El otro es responsabilidad, ¿vale? Muy responsable o muy poco responsable, de nuevo, se hereda. Y cuando me hablan de la disciplina muchas veces, tenemos que hacer alusión a que hay una parte que se hereda de esta personalidad en cuanto a este factor, ¿vale? No sé si me estás insultando, Yasmín, o me estás halagando por decirme canoso. No lo sé. Tendrás que definir si eres una hater o una admiradora. Porque no lo pillo diciéndome canoso. Soy canoso desde que tenía 18 años. Así que lo llevo conmigo. Algo que de nuevo se hereda. Las canas, digo. El otro factor es la apertura a la experiencia. Así lo recoge este modelo, el Big Five. Y la apertura a la experiencia, imaginad, alguien que explora mucho las cosas nuevas y otras personas que más bien pues les gusta lo de siempre. Bueno, pues eso es un rasgo de la personalidad. Y la otra, a ver si me acuerdo de la última. Eso, la extroversión, introversión, eso es. Que es casi que la que antes acude a la mente de uno cuando piensa en personalidad. Ser extrovertido o introvertido. Bueno, esos son los 5 rasgos de la personalidad que se heredan. ¿Y qué me refiero con heredabilidad? Me refiero a que la parte que no es heredada por los genes son aquellos componentes del ambiente, de la educación de los padres, del entorno tanto familiar como social, del colegio, todo eso. Todo eso pone la otra parte, ¿vale? Ese otro casi 50%. Con lo cual define a una persona la personalidad, no exactamente. Ni siquiera en la inteligencia, que de nuevo también se hereda en parte, pero depende de la estimulación cognitiva que tenga ese niño, pues llegará a su máximo potencial o no. Subirá, digamos, o bajará esa heredabilidad al 50%. Sí, ayuda a personas con adicciones, dado que las adicciones tienen un componente conductual muy grande y también un componente cognitivo subyacente a todo eso que está ocurriendo en la conducta. Es decir, el tratamiento cognitivo-conductual es el más eficaz para las personas con adicción. Richard. Y es la terapia que se aplica como primera opción siempre. Extroversión, introversión, neuroticismo o estabilidad, apertura a la experiencia, responsabilidad y afabilidad, psicoticismo. 5. 5 rasgos de la personalidad. Tengo consultas que aún no he podido resolver. A ver, adelante. ¿Los rasgos de la personalidad te pueden incapacitar? No. ¿Por qué razón? ¿Porque son malos acaso? Piensa en estos 5 que te he propuesto. ¿En qué sentido pueden ser malos definidos así como malos en sentido absoluto? No, no pueden serlo, Cristina, y por eso son dimensionales. Uno es extrovertido o es introvertido, pero ¿dónde está lo malo aquí? ¿Qué es lo malo? ¿Ser introvertido o ser extrovertido? Depende. Hay personas extrovertidas que están contentas con su introversión y leen mucho, por ejemplo, leen mucho más que las personas extrovertidas. Tienen un mundo interior muy saludable y no es problemático. ¿Qué puede ser más cercano a una patología? Quizá el rasgo del neuroticismo, el rasgo de la estabilidad emocional. Baja estabilidad emocional está mucho más asociado a trastornos de ansiedad. Pero no necesariamente, como digo. Alguien puede tener ese factor de la personalidad, pero digamos, adaptarse, controlarlo, ¿vale?
Gracias, eres profesional. Gracias a ti, Richard. ¿Crees que el lenguaje influye en cómo interpretamos el mundo? Claro que sí. Así es. Porque nosotros pensamos, aunque es posible pensar con imágenes, y así lo llegó a establecer las primeras investigaciones de Wundt y todo esto en los años 20 incluso, en realidad el ser humano piensa en lenguaje, piensa con palabras la mayoría de las veces. Con lo cual, así piense alguien, así piense con ese lenguaje, así va construyendo su realidad. Decía Ludwig Wittgenstein, que es un lingüista, asociado mucho también a la psicología, que los límites de tu lenguaje son los límites de tu mundo. Luis, precisamente por esa razón. Porque si tú vas perfilando la realidad a través de palabras, frases, narrativa en general, así vas acabando de sentir las cosas porque así las defines. Te vas encerrando, como decía Wittgenstein. En sentido estricto es así. Y la palabra o el verbo correcto es influye. Jamás determina nada, pero influye. Sí, Maribel, precisamente, mira, tienes mucha razón. La responsabilidad excesiva nos podría llevar a cierto grado de perfeccionismo, a, por ejemplo, cierto grado de ansiedad por no cumplir. Sí, por ejemplo, fíjate, Maribel, mi mujer se ha levantado esta mañana a las 6:30 para ir a trabajar, a pesar de que en su ciudad donde va a trabajar están en la alerta roja y les han avisado de que tiene derecho a decir que no va a trabajar. Pero ella tiene un alto sentido de responsabilidad como parte de su personalidad. Cuando ella no cumple en su trabajo, le da ansiedad, se siente mal. Y eso es algo hereditario. Ella lo ha heredado y así, ella vive así. Y ella lo pasa mal si no cumple. O por ejemplo, la posibilidad de no llegar a tiempo al trabajo o algo así. Es para ella algo grave y lo pasa mal. Con lo cual, fíjate, teniendo en cuenta que le avisan de que no es necesario que vaya, le dicen que está en alerta roja la ciudad y sin embargo ella se ha levantado diciendo ojalá no llueva y pueda ir. Para que veas, ¿eso puede producir malestar? Sí. Por tanto, como tantas veces he mencionado, Maribel, siempre el sentido de la terapia cuando algo se convierte en un problema, que de por sí no lo es, pero se convierte en un problema a golpe de efecto, bueno, pues es la flexibilidad cognitiva, que nos va a llevar a que, vale, somos responsables, nos empuja a ser mejores, e incluso mejores pues trabajadores o mejores lo que sea, pero luego cierta capacidad de decir, cuando no puedo más, bueno, voy a cambiar mi necesidad de cosas de perfeccionismo para sentirme bien a pesar de las circunstancias. ¿Se es feliz siendo psicólogo? Sí, como cualquier otra profesión, entiendo. Sí, Paula. No sé si se es más feliz siendo psicólogo, pero bueno, quizá en cuanto al manejo de las emociones, y como siempre digo que para la felicidad yo entiendo que es necesario tener cierto manejo de las emociones porque no se puede ser feliz con demasiado malestar emocional. Por lo tanto, quizás sí, un psicólogo, si maneja bien sus emociones, es probable que sea bueno, un poquito más feliz, puede ser. No sé si lo dices por eso, pero sí. Yo ya lo he visto. ¿El qué? ¿El qué, Cristina, que has visto? ¿En cuántas sesiones se puede diagnosticar el TDAH? Normalmente para el TDAH, Gisela, o para cualquier otro trastorno, tanto ya sea neurodivergencia o cualquier trastorno psicológico incluso, no psicológico, porque psicológico es iría por otra rama, pero en caso del TDAH, y dado que no hay pruebas específicas para el TDAH, habría que hacer al final el test WISE. Y aparte del test WISE, que el test WISE es el típico de inteligencia que se aplica ahora, dado que tiene parámetros que estudian
esa posibilidad de que tenga TDAH, pues la cantidad de errores al discriminar, por ejemplo, unas palabras, la velocidad de procesamiento, todo eso, que nos dan indicadores. Pero luego hay que aplicar otros que descarten, por ejemplo, la dislexia. Hay que hacer diagnóstico diferencial, es decir, hay que aplicar bastantes pruebas. Y las pruebas, dado que no se pueden aplicar el mismo día porque producen cansancio, deben aplicarse en una serie de sesiones, al menos en un mes. Yo diría que al menos en un mes. ¿Se puede aplicar en 4 días intensos? Bueno, podrías estar teniendo alguna dificultad para, que el niño o el adulto pues no tuviera cierta fatiga o cierto aprendizaje de unas preguntas a otras. Así que lo más prudente es hacerlos sesión a sesión, incluso semana a semana, así durante aproximadamente un mes, 2 meses, incluso 3. Hola doctor, disculpe, me acaba de diagnosticar fibromialgia. ¿Qué podría hacer para aceptar la enfermedad? Hay muchas personas aquí con esta enfermedad que han admitido que la tienen, que lo pasan muy mal y que en parte tiene que ver con las emociones también, con la psicología. Influye la psicología en, bueno, el malestar, en los accesos de dolor que tiene la fibromialgia. Tiene algún tipo de asociación con la falta de gestión emocional, con la cantidad de rabia que uno siente, con la ansiedad, con la tristeza. Así que, claro, todo esto nos lleva a pensar que en realidad la psicología puede acercarnos a tener una sintomatología un poco menos drástica, a llevarlo un poco mejor. Porque hay enfermedades que evidentemente no tienen cura y lo que se busca es otra cosa. Gracias por ese regalo. Montecristo creo que era. Si nosotros conseguimos que a pesar de una enfermedad, bueno, la vayamos manejando día a día, a que mitiguemos los síntomas emocionales al menos y no los físicos porque quizá no se puedan, bueno, pues se vive de otra forma, eso desde luego. Hola Alberto Caballero, buenos días. Un saludo a Sagún Quirós o Quiroz y a mi hermano Dante. Un nombre muy bonito. A ver, ¿a qué se debe que hay personas que a pesar de un entorno negativo llegan a la autorrealización y otros no? A su forma de procesar los datos, Nathan. Nosotros en psicología, cuando hablamos de emociones, hablamos de 3 partes esenciales, que sería la P, la F y la C. La P son los pensamientos, por llamarlo de alguna manera, pero en pensamientos incluimos creencias, valores, expectativas, todos los procesos cognitivos. Y esa P, Nathan, hace que uno viva las cosas muy diferentes a cómo la vive otro que no tiene esa P, que tiene otra. Y esa es la razón por la cual, pues 2 personas ante la misma situación, uno se enfada y otro no. La diferencia es su P, su forma de procesar esos datos, su interpretación de los hechos. Si esto es justo, no es justo, si esto es más grave, es menos grave, esto es mejor, peor, esto es más bueno, esto es más malo. Esas interpretaciones hacen que vivamos las cosas con mayor sensación de desamparo o de malestar en general, o sensación de que en realidad está viviendo algo mucho menos grave que otras personas, etc. Es la narrativa. Y antes nos decían por aquí si el lenguaje influye muchísimo en cómo nosotros vivimos día a día todo lo que vivimos. Hace poco estuve con un amigo que me decía, he tenido que pagar el impuesto de la basura y el impuesto de el IBI. El IBI es el impuesto de la casa. Y que ha subido el impuesto de la recogida de residuos, al menos en mi ciudad. Y así, con estas palabras, describió algo objetivo que está pasando en esa ciudad, que es que han subido los impuestos. Con estas palabras, ya nos están robando nuestro dinero.
A esto me refería antes, precisamente. Tú estás matizando un hecho objetivo con palabras. ¿Pero qué palabras utilizas? Ya nos están robando. Claro, si tú defines esa realidad, lo que está sucediendo de esta manera, ¿cómo te sientes? Te vas a sentir muy diferente a si lo que piensas es otra cosa. Porque no sabemos, porque no lo sabemos, si lo que está pasando con esa subida de impuestos es que realmente alguien está robando un dinero justificándolo con una subida de impuestos. Eso solo es una posibilidad, ni siquiera es probable. Más bien es que, a razón de quizá subidas que se escapen al control de alguien, del que realmente se ocupa de los residuos, pues haya decidido subir esos impuestos por razones de esas otras subidas, como pasa en cualquier cadena de montaje, por ejemplo. No lo sé, nadie lo sabe, nadie sabe por qué exactamente. El caso es que ha subido. ¿Y cómo interpreto yo eso? Eso va a influir directamente en cómo me voy a sentir, cómo voy a experimentar ese hecho objetivo. Nathan, es mi narrativa. Esa es la razón por las cuales uno se hunde en un vaso de agua y otro sale nadando y explora el mundo por fuera del vaso. Ahí que le doy al móvil. Un segundo. Buenas noches desde California. ¿Qué terapia necesita un ludópata? Terapia cognitivo-conductual. Es la más efectiva. Yo he tratado a personas con adicción al juego y ha funcionado muy bien. Concretamente a las apuestas deportivas, que es lo que hoy en día más extendido está. Porque la gente joven, por ejemplo, no suele engancharse tanto a las máquinas tragaperras, por ejemplo. Sin embargo, las apuestas deportivas han aumentado la incidencia por razones, bueno, bastante obvias, porque se han adaptado de una forma muy eficaz bueno, a la vida cotidiana de la gente, se ha metido en las casas de la gente y las personas, sobre todo jóvenes, tienen muy fácil con el mismo móvil teclear y apostar. Cuanto más facilitas las cosas, más aumenta la prevalencia de la adicción. La resiliencia, sí, puede muchísimo tener que ver. Lo que pasa es que me estarías hablando, Nathan, de elementos estructurales. Me estarías hablando quizá de personalidad, de su forma de ser. Eso deja poco juego para el tratamiento y para el cambio. Si nosotros atribuimos a cosas de la personalidad no cambiables para identificar los problemas de la gente, como pasa por ejemplo con la fuerza de voluntad, decimos es que la fuerza de voluntad es lo que hace que la gente se mueva y si yo no tengo fuerza de voluntad no tengo nada que hacer. Claro, es un problema, Nathan. Y cuando hablamos de conseguir objetivos yo nunca hablo de fuerza de voluntad, hablo de disciplina, porque la disciplina se construye. Lo mismo pasa con la resiliencia. Alguien me dice, yo consigo lo que consigo porque soy resiliente. Digo, estupendo, y entonces el que no es resiliente no puede conseguir lo que quiere. No es así. Por eso yo hago alusión a elementos no tan estructurales, sino a elementos realmente funcionales. ¿Por qué razón no consigue lo que quiere? Y es algo mucho más de la psicología cambiante, de los pensamientos, creencias, valores, expectativas, todo eso. Explica en sí mismo aquello que está pasando. Aquella explicación del mundo tan negativa que te estás dando y te está por tanto limitando a que tomes decisiones o a que cambies cosas porque te sientes impotente o porque te sientes o que nada de lo que hagas valga la pena. Un psicólogo atiende a un adolescente diariamente. Diariamente. Me parece excesivo.
Diariamente me parece excesivo por una razón, Esperanza, porque la mayor parte del tratamiento psicológico, del tratamiento cognitivo-conductual, no está en la consulta, está en el periodo interconsultas. Es decir, en qué pasa después en el espacio entre una consulta y otra. Porque el psicólogo le va a enseñar a este paciente, por un lado, qué es lo que le pasa. Le va a hacer entender cuáles son los motivos de por qué le está pasando aquello que le está pasando, que el psicólogo de una forma funcional va a entender. Una vez el paciente entiende cosas de por qué le pasa lo que le pasa, va a empezar en ese espacio interconsultas a cambiar cosas sugeridas por el psicólogo. Vamos a hacer esto esta semana, vas a cambiar esto y a ver qué es lo que pasa durante una semana. Y la semana siguiente, cuando vuelve a consulta, vuelve con unas dificultades que se han presentado durante la semana, que de nuevo tiene que empezar a perfilar con tal de que encuentre soluciones prácticas a cada una de esas dificultades. Por esa razón, se atiende a los pacientes una vez a la semana. Pudiera ser 2 veces a la semana, sin ningún problema, pero que fuera al menos, que hubiera al menos un espacio entre una y otra. Un lunes y un jueves, quizá, algo así. Solo si está muy mal emocionalmente y necesita de un apoyo extra. Pero diariamente me parece excesivo, porque no hay espacio. Y si al final el psicólogo se convierte en ese empuje, ese apoyo en el cual el adolescente, bueno, pues se apoya para poder sacar un poquito de energía cada día, al final va a tener que depender del psicólogo para esa energía. Eso es iatrogénico al final. Puede ser contraproducente. Se trata de que después de la sesión, durante toda una semana, se enfrente a sus problemas solo. Y me refiero a solo desde aquí, con su psicología que ha estado nutrida por el conocimiento del psicólogo. No digo solo en cuanto a apoyo social, que desde luego es importante. ¿Entiendes, Esperanza? Silvia, a ver, pero David, buenos días, hablabas de la P. Sí, la P es los pensamientos, las creencias, las expectativas, todo lo psicológico. La F son las reacciones físicas o fisiológicas, que es lo que hace que reaccione a los pensamientos. Es cómo reacciona el cuerpo. El corazón palpita más rápido, la respiración se altera, todo eso. Y la C, la conducta. Gracias a ti, Nathan, por estar por aquí. Cada día, porque ya llevas unos cuantos, por aquí. A ver, los síntomas cognitivos del consumo crónico de cannabis puede confundirse con sintomatología TDAH. Sí, pudiera ser. Pero hablaríamos de síntomas cognitivos a largo plazo. A muy largo plazo. Y el TDAH suele diagnosticarse en la infancia. Con lo cual, claro, veríamos ahí alguna diferencia. Normalmente el TDAH tiene que detectar que en su infancia le pasaba lo mismo. Con lo cual habría en el diagnóstico diferencial una serie de preguntas que guiarían hacia el diagnóstico. Pero bueno, si lo que me hablas es de problemas de atención, sí, evidentemente. Pero el TDAH supone más cosas aparte de problemas de atención. Supone, entre otras cosas, un nerviosismo que no va a tener el consumo de cannabis, al menos no en el consumo, sino más bien en la abstinencia. En la abstinencia sí va a tener esa sintomatología. Hola, si un narcisista va a terapia con mentiras, ¿el psicólogo se da cuenta? Pues no tiene por qué darse cuenta, porque el psicólogo no tiene por qué ser experto en detección de mentiras. Yo lo soy porque hice un máster aparte en un posgrado de comportamiento no verbal y detección de mentiras, pero eso es una especialidad es un camino que yo elegí. Un psicólogo no tiene por qué saber ni de comportamiento no verbal, ni mucho menos de detección de mentiras. Ahora bien, un narcisista que va a terapia ya es un postulado un poco difícil de cumplir porque no suelen venir a consulta. Normalmente si un narcisista viene a consulta, ¿por qué mentiría? Si un narcisista viene a consulta porque en realidad le está obligando a su pareja, quizá porque le ha amenazado con dejarle si no lo hace, bueno, pues quizá eso conseguiría explicar, con eso explicaríamos por qué viene, ¿no? Pero no es habitual. Es posible que un narcisista acuda a consulta porque se ha dado cuenta de que sus
patrones de pensamiento sobre una supuesta grandiosidad que no es tal, le está generando un malestar porque no cumple, porque no es verdad. Esa supuesta grandilocuencia no se da. Día a día se va dando cuenta de que no es tan listo, no es tan fuerte, no es tan sabio. Se encuentra a golpe de efecto un montón de verdades a la cara y lo pasa mal. Su autoestima se debilita hasta el punto de generarle un malestar muy grande. Y entonces es posible que el narcisista vaya a consulta. Pero, claro, lo de mentir es otra cosa, porque ten en cuenta que al psicólogo privado, al que se va una vez por semana, se le está pagando un dinero. Tiene poco sentido que vayas y le mientas. Sea un experto en comportamiento no verbal o no, tiene muy poco sentido que vayas y le mientas. Porque se supone que se trata de que te ayude, de que llegue a objetivos que tratéis juntos. Pero es posible que mienta. Es posible. Ahora bien, ¿por qué razón? Habría que buscarlo. ¿Por qué razón? Saludos desde Suiza. Bienvenido, Max. Maximilian. Bienvenido o bienvenida. Es hombre o mujer. La terapia... ¿qué opinas de la Gestalt? Bueno, si me preguntas de la Gestalt... Si me preguntas de la escuela Gestalt, esa escuela del siglo XX, es una escuela que estudiaba la percepción, las diferencias de cómo el ojo diferencia entre la figura a fondo, sobre todo estudios de la percepción básicos. Y básicos no me refiero a simples, sino a la estructura básica, la descomposición más sencilla, en elementos más sencillos de cómo el ojo humano o los sentidos, a través de estímulos básicos de nuevo, como son los fotones, etcétera, llegamos nosotros a establecer la imagen visual que vemos y cómo incluso la diferenciamos a través de la estructura 3D, por ejemplo. Eso es la escuela Gestalt. Ahora bien, seguramente no me estás preguntando por esto. Me estás preguntando por la terapia Gestalt, que intenta asumir de esta escuela el nombre, pero nada más que el nombre. En realidad la terapia Gestalt es una terapia pseudocientífica que no he encontrado evidencia todavía a día de hoy, que utiliza herramientas curiosas que no apoyan demasiado a la terapia cognitivo-conductual o terapia basada en la evidencia, y dado que no aporta tampoco nada más, como sí han aportado otro tipo de terapias, pues no tiene demasiado sentido la terapia Gestalt. No tiene demasiado sentido centrar ni siquiera la atención, porque ya se ha investigado y no se ha encontrado ninguna superioridad, ni siquiera superioridad en comparación con otra terapia, sino en sí misma como algo eficaz. ¿Vale? Y la terapia Gestalt utiliza técnicas como, por ejemplo, la silla vacía. En fin. No se trata tanto de opinión, se trata de ciencia. De hay evidencia científica de esto y no la hay. ¿Vale? ¿Das terapia por Zoom? Sí, hago terapias online a través de la misma aplicación de Google o por WhatsApp también. Muy interesante, me encanta la psicología y el desarrollo personal. Entonces estás en el lugar apropiado, Maximilian. Porque aquí hablamos de psicología todos los días a las 10 de la mañana, hora de España. ¿Qué hora es allí? Gracias, Maribel. Y gracias, Esperanza. A ver. Bueno, como siempre, se me juntan muchísimas preguntas. ¿Le digo a mi hija que se suscriba contigo estando yo? Ah, no, no, porque va a ser contraproducente. En absoluto. Aquí solo decimos... y ya sabes, Maribel, ayer subí un vídeo. Son las 2 de la mañana. Ayer subí un vídeo, Maribel, no sé si lo recuerdas, si lo has visto, que hablaba de la diferencia entre un psicólogo y la IA. Tú sabes, por la relación que tenemos tú y yo, que yo no digo jamás cosas que tú quieras escuchar.
Nos hemos peleado a veces, entre comillas peleado me refiero, porque yo sí tengo que confrontar a un paciente, o en este caso, pues a alguien que me escucha, sin necesidad de que sea un paciente. Yo confronto porque no tengo ningún problema en hacerlo. Una IA sí tiene muchos problemas para confrontar, porque suele ser condescendiente, porque suele decirte lo que quieres oír. Claro, yo cuando veo algo que no está siendo tal y como es, según los conocimientos psicológicos, y me preguntan mi opinión, sobre todo me preguntan mi opinión, yo doy mi punto de vista. Siempre con vías a ayudar, no a decirle a los demás lo que tienen que hacer, sino con vías a ayudar. Y como digo, y macizo, siempre si me piden mi opinión, si no, no lo digo. Pero la IA no va a hacer eso. La IA va a decirte lo que quieres escuchar. Va a ser demasiado blanda en ese sentido. Y a un psicólogo uno no va a disfrutar, uno no va a hacerse un masaje. En todo caso, habría que ver al psicólogo como el fisioterapeuta, que uno va y le hace daño. Cuando uno va al fisio y le mete los dedos ahí y empieza a darle fuerte y a hacer para quitar los nudos en los músculos, desde luego que duele. Un psicólogo a veces dice verdades que duelen. Cuando te dicen, no, no, es que tu problema no son los demás, quizá tu problema sea tu forma de ver las cosas. Eso duele, porque dices, y entonces, todo el daño que me han hecho, encima van a tener la razón. Pero aquí no se trata de tener razón, se trata de objetivos. ¿Y cuál es tu objetivo? Si tú quieres controlar tus emociones, vas a tener que explorar diferentes vías. Porque hacer lo mismo de siempre no suele cambiar absolutamente nada. Lo sabes, ¿no, Maribel? Te choca un poco. A ti te pasó, eso es. Y eso está bien, porque cambia cosas. Porque no suele ser nada beneficioso para ti que te regalen los oídos. Y es algo que, como digo, es habitual que los amigos, los familiares te digan aquello que quieres escuchar. Y es la IA lo que te va a decir también. De hecho, la IA te va a decir lo mismo. Sí he hablado del TDA. Si quieres preguntar alguna otra cosa. Pero el psicólogo va a desentrañar qué es lo que te está pasando. Cuáles son las razones por las cuales estás sintiendo lo que estás sintiendo. La IA tiene serias dificultades, al menos hoy en día, para, para no darte aquello que tú le pides. Y tú le estás pidiendo comprensión. Incluso aunque le pidieras ser confrontativo, va a tener algunas dificultades para darte aquello. El día de mañana, no lo sé, pero de momento no está preparado para eso. Hola Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Santi es un amigo mío de la infancia, mi mejor amigo de la infancia. ¿Verdad, Santi? Qué alegría verte por aquí. Siempre si vas al psicólogo debes estar en confianza. Claro, por esa razón, Julia, la confrontación no suele ser al principio, desde luego. Suele ser después de llegar a una conexión, no desde el principio. Y debe ser en el momento oportuno, en el que le haces ver a la persona que algo no está funcionando, sobre todo con vías a objetivos, como digo. No por hacerle sentir mal, no tiene sentido que le digas cosas como diciendo te estás equivocando, eso no es, no, pero es que hemos quizá desde el principio establecido el objetivo de que tú quieres controlar tus emociones, por ejemplo, y el otro, no sé, el paciente te cuenta, y es que mi marido, o es que mi pareja, es que la pareja, un amigo, es que quien sea, y te empieza a contar y ya a decir cosas de lo mala persona que es la otra persona. Claro, llegará un momento en que tú le tengas que decir, ya, pero, de nuevo, ¿cuál es nuestro objetivo? Porque va a estar ese objetivo que quizá es frecuente, el de gestionar las emociones de uno, va a estar en contra del gran objetivo que tiene siempre nuestro cerebro, que es tener razón. Es decir, si yo te digo, vale, vamos a explorar la posibilidad de que en vez de ser la culpa de la otra persona, tu malestar sea tu forma de interpretar lo que estás viviendo. ¿Qué va a pasar automáticamente en esta persona si no somos nosotros los psicólogos
cuidadosos en cuándo lo decimos y cómo lo decimos. Se va a poner a la defensiva y te dirá, sí, claro, y encima, ahora tiene la razón. Por esa razón, no podemos confrontar en cualquier momento. No puede ser de ese modo. Tiene que ser en el momento oportuno. Cuando se ha conectado de una forma eficiente en un momento delicado, se ha llegado a un punto de comprensión en el que dice, ah, y ahí es el momento. Es un tema complejo, la terapia, y se aprende día a día. Hay un montón de herramientas y de formas de conseguir lo mismo, y desde luego tiene mucho de delicadeza y de cuidado, y ahí gasta muchísima energía, mucha energía mental. Uno acaba agotado de la terapia, os lo aseguro. Muy bueno, viejo, muy bien, amigo. Gracias, Santi, por estar por aquí. Muchas veces cuando un amigo no te dice lo que quieres escuchar, te enfadas con él sin darte cuenta. Claro, es que si no, mejor que no vayas. Efectivamente, Cristina, yo creo que esta metáfora del fisioterapeuta en vez del masajista me parece un buen ejemplo de esto que estoy comentando. Uno no puede ir al psicólogo a que le diga lo bien que está haciendo las cosas. Y mucha gente va a eso. Mucha gente va diciendo, yo quiero decirte lo que pienso de mi mujer, por ejemplo, y yo lo que quiero es que me des la razón, que me digas, madre mía, tu mujer, vaya tela, ¿eh? Sí que es verdad, es una narcisista. Sí que es verdad, es muy mala. Y no es lo que se encuentra. No es lo que se encuentra. Y es como debe ser. Uno a veces va al psicólogo y sufre. Porque si fuera solo un masaje placentero y yo le digo, sí, es verdad, qué mala persona, en realidad no le estaría ayudando más que lo que le ayudaría pues cualquier persona que realmente no le está ayudando. Amigos, familiares que le dicen aquellas cosas que uno quiere escuchar. La terapia es otra cosa y es mucho más complejo, desde luego. Así es, Santi. Me acuerdo, de toda esa época. Con mucho cariño. Si vas a una terapia a que te digan lo que quieres oír, me siento frente a un espejo y me pregunto, sí, así es. La verdad que sí, es una excelente persona. Gracias, Santi. A ver esta pregunta. ¿No es posible, Max, hacer una transferencia con la IA y no hay empatía? Es un término un poco delicado, Max, el que propones. La transferencia es un término psicoanalítico, del psicoanálisis, que suponía, y digo suponía porque no tiene apoyo científico esta terapia, que estaba transfiriéndose de algún modo aquello que el paciente tiene de complejo, de problemas con su padre y con su madre de la infancia, porque siempre está haciendo alusión a traumas de la infancia, no gestionados, reprimidos en ese supuesto inconsciente, y digo de nuevo supuesto inconsciente, y que todo eso se volcaba sobre el psicoterapeuta, como si yo tengo un conflicto con mi padre y yo vuelco en ti mis traumas o mi forma de ver ese conflicto contigo. Y de ese modo yo como psicólogo trabajaría con él como si fuera ese padre. Y claro, tenemos un problema con esto. Y es que eso no tiene evidencia científica. La transferencia, la contratransferencia, que es precisamente lo contrario, ¿no? De cómo el psicólogo también, el psicoanalista más bien en este caso, vuelca sobre el paciente sus propios complejos y sus propios conflictos emocionales, etcétera. Con lo cual es un término que no podría dar validez
para hablar de psicología. Max. A ver, ¿no se puede confrontar algunos tipos de personalidad? Bueno, se podría confrontar cualquier tipo de personalidad, pero como digo, dependería de en qué momento vas a confrontar. Una persona con un trastorno paranoide de la personalidad, ¿crees que es fácil de confrontar? Claro, imagínate una persona paranoide que considera siempre, y digo siempre porque necesitamos que dentro de un trastorno de la personalidad los patrones se generalicen a todos los contextos o a casi todos. No vale a veces sí y a veces no, ¿vale? Si piensa que todo es un complot, una conspiración del gobierno o de los Illuminati o de lo que sea, da igual, no importa. Si piensa que todo es parte de un concierto provocado por una serie de gente y todos son títeres de lo mismo, y veas a quien veas, aunque sea el policía de tu barrio, que lo conoces a lo mejor de toda la vida, y consideras que de nuevo es un títere claro, cuando pase cualquier cosa, y a lo mejor te hace un control ese policía y te para, vas a considerar que eso realmente forma parte de ese delirio que uno tiene, que lo hace absolutamente todo coherente de una forma patológica. Nada escapa a ese delirio. Todo es coherente. Todo cierra ese círculo vicioso de negatividad y de complot en este caso, ¿no? Claro, ¿cómo confrontar esto? Si alguien dice de pronto el COVID ha sido provocado por las grandes empresas o ha sido provocado como pasó en un principio, cuando surgió de China y empezó a extenderse a otros países. Muchas personas empezaron a decir, esto lo han provocado los chinos para contagiar al mundo entero. Claro, y la narrativa de estas personas fue cambiando, así cambiase los aires en el momento, en el contexto. Si de pronto resulta que el peor país afectado era Estados Unidos, entonces ya Estados Unidos no tenía la culpa, o si era China la peor afectada, ya no tenía la culpa. Iban trasladando la explicación de un lado a otro, porque un delirio, como digo, siempre es coherente. Nunca encuentra flecos ni huecos. Todo es autoconclusivo. ¿Cómo confrontar esto? Pues muy difícil. No puedes decirle, no, no, estás equivocado. No es así. Más bien se trata, Nathan, de llegar a puntos de inflexión, puntos de posible duda, sobre todo en cuanto a alternativas, a intentar flexibilizar un pensamiento tan rígido en el cual alguien no ha sido capaz de cuestionarse su verdad absoluta. Porque todo es posible. Si hablamos de esto, del COVID, dicen, esto lo han provocado para que X, da igual. Digo, yo puedo asumir que este paciente no va a entrar a trapo con cualquier otra opción, pero puedo decir, eso que estás diciendo es posible. Pero yo siempre digo, ¿es la única posibilidad? ¿Habría otra posibilidad que explicase también el efecto encontrado, es decir, una pandemia, etcétera? ¿Habría otra posibilidad? Siempre hay más posibilidades. Es posible que, como decían, pues un murciélago en las tierras de China donde nadie entra durante milenios porque son sagradas, pero a razón de la gran densidad en China han tenido que extenderse y al final han entrado en zonas donde hay, en fin, pues animales como murciélagos. Puede ser que ese fuera el origen. Es posible, es posible. Nadie lo sabe, ni nadie lo va a saber jamás. Pero de nuevo, hacemos alusión a la capacidad, Nathan, de encontrar las diferentes posibilidades que expliquen los hechos. Eso es flexibilidad y es la forma de actuar de cualquier científico. Cualquier científico siempre propone diferentes alternativas para explicar un hecho. Una persona con un delirio no hace eso. La persona con un delirio, y no hace falta que alguien tenga un delirio para eso, cualquier persona rígida lo hace, solo explica las cosas con la primera explicación que le da a su mente, que es la coherente con cómo piensa, cómo siente y todo eso. Así que si nosotros conseguimos generar la duda, no de que sea mentira su versión, sino de que solo sea una posibilidad entre varias, y luego habría que hacer alusión al término de probabilidad, que es otra cosa muy diferente. Pero eso sería una forma de trabajar con personas más rígidas. Una persona con este trastorno
puede tener el control de sus personalidades. Te refieres al trastorno, entiendo, disociativo de la personalidad. Disociativo de la identidad. Perdón, porque he cambiado la nomenclatura. Antes se llamaba, imagino que estás haciendo alusión a ese, ¿no? Al trastorno de la personalidad múltiple, que se llamaba antes en el DSM-4. Ahora ya no se llama así. Se llama trastorno de la identidad disociativa. No sé si te refieres a ese. Quiero una consulta, ¿cómo lo hago? Pues mira, tienes aquí mi página web, zorelpsicología.com. Ahí puedes coger cita o me puedes escribir por privado. O si podéis escribir por aquí mi teléfono, que lo tienen la mayoría ya. Ah, lo tiene por ahí Cristina. Ahí está, 627 99 27. Ahí me podéis escribir también. Gracias. Te veo muy, muy atenta. Me pregunta si pueden tener el control de sus personalidades. Difícil. Difícil. Prácticamente imposible. Es que, claro, se le ha cambiado en la nomenclatura en parte porque no es exactamente personalidades diferentes. Claro, como si fueran diferentes personas. Es que esto genera una duda. No son personas diferentes, evidentemente. Son identidades diferentes que, por alguna razón de trauma habitualmente, generó cierta disociación. La disociación es la forma que tiene el cerebro de escapar de una situación altamente intensa a nivel emocional, muy, muy intensa. De tal manera que el cerebro se escinde, se parte de alguna manera y provoca algo como esto porque no puede más. ¿Cómo controlar una identidad diferente que ha surgido de esta forma, del dolor, para protegerte de alguna manera? Claro, es muy complicado. No se trata tanto del control. Los trabajos para la identidad disociativa, que se trabajan muy poco, Marlene, porque hay muy pocos en el mundo, muy, muy pocos con este diagnóstico, con lo cual hay poca investigación también. Pero bueno, en cualquier caso, como se trabaja con estos pacientes es a través de la intención de integración, de conseguir que esta persona entienda que no hay diferentes personalidades, solo hay una. Y tiene que empezar a integrar todas esas partes en la misma persona, porque todas las personas somos diferentes en determinados contextos. Tú sabes, Marlene, que no actúas igual con una pareja, de forma más sexual, picarona, que con tu madre o con tu padre, con tus amigos, no actúas igual. Somos diferentes en determinados contextos. Eso es normal, son roles que uno asume, que uno utiliza para determinadas cosas, ¿no? Y no está mal, eso no es ningún problema. La persona con disociación, a razón de problemas severamente graves a nivel emocional, se ha disgregado. Pero es una persona, una única persona, con todas esas facultades diferentes. Por eso el tratamiento, por lo que lucha precisamente es por ese proceso de integración. De conseguir integrar que esa única persona ha distanciado todas las partes para protegerse. ¿Vale? Por eso no se le llama personalidades. Ahora se le llaman identidades de la misma personalidad. ¿Vale? Y habitualmente van asociadas. Están estos, fíjate, Nathan, el trastorno disociativo está dentro de la categoría de los trastornos por somatización. En ellos también está, por ejemplo, la desrealización, la despersonalización y las amnesias. Nathan, es decir, toda disociación va asociada a una amnesia. Ah, gracias. Gracias a ti, Marlene, por preguntar. A ver, se me van a quedar muchos comentarios, como siempre, sin contestar, ¿eh? Pero bueno, estoy viendo que por muchos directos que hagamos, siempre salen cosas nuevas, preguntas nuevas.
Y esto se vuelve muy interesante. Porque, claro, todos los días nos preguntan sobre la depresión, sobre la ansiedad, evidentemente, la agorafobia, porque son las cosas más frecuentes. Y yo siempre hablo de ello, no está mal que hablemos de ello. De hecho, pues ayer, por ejemplo, Maribel nos preguntó sobre la depresión con un enfoque diferente. Y hablamos de la depresión desde el enfoque de cómo un psicoterapeuta trabaja a nivel de comportamiento no verbal en este caso. Bueno, pues un enfoque diferente y está bien que hablemos desde diferentes formas, desde diferentes perspectivas de lo mismo. Pero bueno, a veces salen otras cosas, otros temas como estos que están saliendo hoy y se vuelve esto muy interesante. Y para ser viernes y cierre de semana está estupendo. Y voy a ir despidiéndome porque tengo un paciente ahora a las 11, ¿vale? Como siempre ha sido un placer estar con vosotros y ya en este caso ya toda la semana, menos el jueves que fue festivo en la Comunidad Valenciana. Así que el lunes, dado que el lunes yo seguramente, sí, el lunes yo haré directo, porque yo trabajaré. Vale, o sea que yo por mí, el lunes nos vemos a las 10 en punto. Disociamos algo, por eso no nos acordamos. Amnesia sí, pero para disociarme sí. Para disociar no es algo algo medianamente estresante. Para disociar es un trauma, un shock muy fuerte. Eso provoca disociación. No algo que te causa malestar. ¿Entiendes? Gracias, Carmen, y Cristina, y Mamen, y Maribel, y todos. Y Mar. Buen fin de a todos. Y Rita, eso. Y Maite, que estará por ahí también. Y Lisette. Muchas gracias, por cierto, a los superfans, que son aquellos que aportáis algo también de economía al canal, que la semana que viene, porque el TikTok, aquello de las suscripciones y los diamantes y todos estos regalos que mandáis, los paga, digamos, el día 15. Y este día 15 que estamos a 10, este día 15 habré acumulado un total de 68 euros o por ahí, desde que empecé a hacer directos. Oye, que no es que sea dinero, pero yo estoy súper contento porque con ese dinero, y siempre lo dije desde el principio, iba a comprar, pues, para este set, cosas, como por ejemplo focos profesionales. Y yo tenía pensado comprarme unos focos de 50 y algo euros, que ya me llega ¿vale? Y así que los compraré y os enseñaré los focos que voy a comprar de esos ahí profesionales, pantallas de esas grandes, que te vienen dos y enfocan una por un lado, otra por otra, porque aquí estoy con lámparas un poco pues de andar por casa y no es lo mismo, ¿vale? Así que este día 15 ya lo tendré y podré comprarlo, que lo podría haber comprado antes, pero yo quería que saliera el dinero de aquí, ¿vale? Directamente de vuestro aporte. Y bueno, pues gracias a vosotros, este día 15 lo haré. Así que gracias a todos los superfans y a los que donáis a través del canal. Vas a ahorrar en calefacción, sí, porque eso dicen que da calor, ¿eh? ¿Qué micrófono? Ah, que quiero, pensaba que decía que cuál tengo. Hombre, el día de mañana compraré un micrófono que me cueste dinero, más caro, porque este me costó como 30 euros o algo así. Que es más bonito que realmente bueno. Y ahora mismo estoy sin micrófono, estoy con el audio del móvil. Porque me estoy empezando a dar cuenta que casi que va mejor que el micrófono. Pero bueno, el día de mañana pues compraré un micro bueno y poco a poco iré haciendo esto un poco más profesional. Siempre fue mi objetivo, pero la idea es que esto salga también del mismo TikTok. Así que nada, conforme vayan aumentando las ganancias de TikTok, si es que aumentan, pues yo ese dinero lo reinvertiré en equipo para aquí. Por ejemplo, fíjate, si el día de mañana se gana mucho más dinero, que no sé si eso se va a llegar algún día, por ejemplo, podría comprar un ordenador que me permita estar en directo por el ordenador, porque el que yo tengo no me deja. ¿Os acordáis de aquellas veces que yo he intentado conectar con el ordenador que se queda más bonito así medio? No me deja porque se bloquea, va despacio, no, en fin, no pasa nada porque aquí también va muy bien. Pero bueno, cositas que si esto va muy bien, pues iré comprando y mejorando los directos. Pero sobre todo lo más importante es iluminación y el audio, el micro.
Bueno, ahora sí me marcho, que seguramente están ya abajo esperándome. Aunque este paciente siempre llega tarde, así que estoy tranquilo. Bueno, adiós, adiós. Adiós. Gracias a todos por aquí y a todos por aquí también. Gracias. Es que me enrollo, Lisette. Me enrollo mucho. Adiós, adiós.